Hola gente bonita, yo soy Arquilu. Si esta es tu primera vez en este canal, te doy una cordial bienvenida. Y te explico, normalmente yo hablo de temas relacionados con la arquitectura, así que si te gusta o simplemente te llama la atención, te invito a que te quedes. El día de hoy hablaré sobre un tema bastante interesante y sobre uno de los arquitectos que han marcado la arquitectura moderna. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra arquitectura? ¿Algún edificio? Sí, seguramente. ¿O algún plano? Y ambos están bien, porque la arquitectura es el arte de construir. Pero para hacerlo no solo es suficiente hacer un arte y listo, no. Tiene que ser real y eso se logra usando métodos de construcción. Es la parte de la ciencia que proporciona seguridad para pasar de un sueño a una realidad. Esto permite que la unión de ambos, el arquitecto pueda plasmar sus ideas de aquí a un papel o algún software que permita transmitir su idea, su mensaje a otras personas, ya que el arte de construir permite que las personas puedan habitarlo y vivirlo. La arquitectura existe desde hace mucho tiempo, por lo mismo tiene una gran historia, así como un gran número de arquitectos que la han marcado. Y entre tantos arquitectos siempre existen genios que a través del tiempo han sobresalido por su originalidad, creatividad, entusiasmo, audacia y sobre todo por la pasión que le ponen a lo que hacen. Especialmente el día de hoy quiero hablarles sobre un arquitecto que cumple con todos estos rasgos de genio y me refiero al arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Este personaje, siendo tan joven, logró impresionar al maestro de la arquitectura moderna Le Corbusier, del cual, por cierto, tengo un video en este canal por si gustan verlo. Y terminando con esta pequeña introducción, comencemos. Niemeyer forma parte de una generación de profesionales que logra interpretar la arquitectura con una sutileza vanguardista y legítima de la arquitectura de su país, Brasil. Es importante porque hay una frase que él menciona y dice así: la arquitectura debe evolucionar en función de la técnica y de los problemas sociales. Si un arquitecto se interesa por eso como yo, tiene que participar en la lucha política, tiene que salir a la calle y protestar. Él lo hacía a través de su arquitectura. Él nació en Río de Janeiro en 1907 y falleció en 2012 con 104 años. Y hasta en sus últimos años de vida, él seguía trabajando y haciendo posibles sus proyectos. Él seguía expresándose como mejor lo sabía hacer, a través de su arte, a través de la arquitectura. Desde joven a Oscar le gustaba dibujar. Él recuerda que cuando era niño dibujaba con el dedo en el aire y su mamá le preguntaba: ¿qué estás haciendo? Y él solamente respondía: dibujo. Y esta fue la razón, el dibujo, que lo llevó a la arquitectura. Su forma de ver la arquitectura era haciendo algo diferente y no se encasillaba haciendo líneas rectas. Al contrario, él usaba las curvas en sus diseños porque decía que quería usar el concreto en toda su plenitud y que si una línea recta era el camino más corto entre dos puntos, la curva es lo que hacía que el concreto buscara el infinito. ¡Wow! Profundo. Sus obras se caracterizan por su innovación y belleza. Viendo un documental, mencionan que él trabajaba de verdad de una forma impresionante porque lo podías hacer el proyecto y en una hora tenía como que ya la idea bien marcada. Era como si estuvieras viendo a un Mozart en el piano tocando. A esa comparación estaba nuestro querido arquitecto Oscar Niemeyer, porque él era un genio que llegó con un don. Su forma de concebir una idea era, pues, primero entendiendo el problema, las particularidades en las que se encontraba el terreno, el contexto en el que se iba a encontrar el proyecto, también las posibilidades económicas, y posterior a eso, él comenzaba a dibujar, y cuando lograba encontrar ese diseño, ese algo que le gustara, que le llamara la atención, es cuando posteriormente empezaba como que a argumentar y validar lo que estaba diseñando.
Era un proceso muy particular de él que lo aplicaba para todos sus proyectos, y con el tiempo cada quien desarrolla su proceso de diseño, y fue como él llegó a ese método que le funcionó bastante bien, y así es como logró proyectar la mayoría de sus obras arquitectónicas. Él en 1929 empezó estudiando como ingeniero arquitecto en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Río de Janeiro, que fue dirigida desde 1931 por Lúcio Costa. Este nombre de este arquitecto igual es muy importante, ya verán el porqué, quien después le dio su primer oportunidad laboral como practicante en su despacho. Para Niemeyer, la arquitectura no podía ser solo la función, era muy importante la belleza, porque era donde nacía la arquitectura, con formas nuevas y diferentes que creen sorpresas a quien lo pueda apreciar, en donde la importancia radicaba en la libertad, donde se encontrara una solución diferente, y es lo que él hacía. Por ejemplo, su primera obra arquitectónica fue la obra Berco. Esta es una obra que fue encargada por un familiar de él que estaba en este proyecto. Él ya estaba a punto de graduarse, así que se lo encargaron, él aceptó y digamos que hizo un edificio que marcó su posición en la arquitectura, el cual consistía en que su fachada tenía una protección Brise Soleil. En alguno de estos lados se los mostraré en la imagen para que vean cómo estaba. Y era una protección Brise Soleil en forma vertical, pero estaban como que inclinaditas. Entonces, por alguna razón, cuando lo vieron, las personas que estaban haciendo el proyecto y construyeron, pensaron que se equivocó, que así no tenía que ser. Entonces como que lo pusieron de forma vertical, lo que estaba pues fallando en su diseño que él había propuesto. Así que él se sentía responsable al respecto, entonces hasta puso de su dinero para cambiar eso, porque no era su idea inicial, y aquí se puede mostrar como que era muy idealista. Entonces él se hacía muy responsable por todo lo que hacía con relación a la arquitectura brasileña. Posterior a esto existieron otros proyectos, pero uno en el que Lúcio Costa fue seleccionado para encargarse fue el Ministerio de Educación y Salud, el cual fue el proyecto en donde nace el genio Niemeyer. Y ahí les va el porqué. Aún nadie lo sabía, ni siquiera el arquitecto Lúcio, porque en este proyecto él invitó a otros arquitectos de la arquitectura moderna, incluidos Le Corbusier, el cual solamente estuvo como unos 20 días, la verdad no estuvo mucho tiempo, pero fue suficiente para que Oscar Niemeyer, como una esponjita, absorbiera todo lo que tenía que aprender de Le Corbusier e usarlo para un diseño. El diseño que finalmente se terminó construyendo y terminaría siendo el Ministerio de Educación y Salud actualmente, donde él muestra una arquitectura que se adapta a las necesidades de donde se encontraba situado este proyecto, siendo ligero y venciendo el espacio. Le Corbusier fue el maestro de alguna forma en este aspecto, que Niemeyer observa y adapta todos sus elementos básicos, porque es verdad que nada nace desde cero, pero fue una transformación y herencia cultural que logró reinterpretar para concebir una idea, y fue exactamente lo que él hizo. No le atraía la línea recta, no le llamaba la atención que fuera dura, inflexible, fría. A él lo que le gustaba era la curva, que fuera sensual, que fuera libre, en donde según él se disponen todas las curvas del universo, las curvas de las montañas, de las nubes, del río. Él se inspiró de ahí, y de ahí nace un genio que puedes apreciar en todas sus posteriores obras arquitectónicas, pero este fue el principio. Y es aquí en donde yo puedo decir que existe un momento en la historia que queda como marcado en una nación, ¿no? Con un individuo logra capturar la esencia de la cultura, de su cultura, y le da una forma. Y en Brasil, Oscar Niemeyer fue esa persona. Él logró capturar la esencia con su arquitectura. Sus diseños son la destilación de colores, imágenes ligeras y muy sensuales de su tierra natal.
porque caracterizaba su espíritu libre, rebelde y esa obsesión que él tenía para crear una arquitectura única, que de alguna forma pudiera reflejar sus raíces cariocas, que es donde él era. En cada obra que se notaba, él lo demostraba, y esto se debía a su amor por Brasil, a su filosofía que poseía. Él estaba muy pegado a todos estos ideales y él disfrutaba la vida y lo demostraba en su arquitectura. Y el momento en el que se puede apreciar y se puede demostrar ese gran exponente de la arquitectura moderna fue cuando él es partícipe del diseño de toda una capital en Brasil. Fue la capital de Brasilia, esa fue su masterpiece. Fue algo realmente impresionante lo que logró crear, las obras arquitectónicas que logró proyectar y construir en dicho lugar. Su amor a Brasil lo demostraba todo el tiempo y fue hasta 1945, ya con experiencia, con una trayectoria importante como arquitecto, tenía unos ideales muy bien establecidos. Entonces decidió unirse al Partido Comunista de Brasil, en donde mantuvo ideales a lo largo de toda su vida, en donde posteriormente el recién elegido presidente Juscelino lo invita a crear una nueva capital, la cual sería Brasilia, en donde se desarrolló junto con su antiguo mentor Lúcio Costa, el cual hemos mencionado en este video, que el presidente le propone a Niemeyer hacer realidad el proyecto que por tanto tiempo se habló, que era trasladar toda la capital de Río de Janeiro a una ubicación más centralizada, que era Brasilia, en donde esta ciudad incluyera como que un nuevo paisaje arquitectónico, que se diseñara gran parte por Niemeyer, para poder adaptar toda exigencia que una capital conllevaba. Y en 4 años, que era lo que se tenía que apresurar para hacerlo, porque pues acaba el mandato del presidente, tenía ese límite, lograron terminar una ciudad. No como ellos quisieron, pero lograron lograr una ciudad en forma de avión, en donde las residencias, tiendas y oficinas, todas se encontraban separadas, lo cual, si lo vemos actualmente, no es muy funcional que digamos. Y bueno, en caso de Brasil es como para hablar de una forma muy en específico, de forma más profunda, pero seguiremos hablando de Niemeyer, que él cuenta que en una entrevista recuerda que el presidente pasó por él y fueron juntos en su coche, y que en el camino le dijo a Niemeyer que no quería una capital provinciana, él quería algo que fuera moderno, algo que pudiera aportar al progreso interior del país. Tener un mecenas así para él fue una oportunidad única y logró diseñar muchas obras arquitectónicas muy importantes y sobresalientes de la arquitectura moderna en dicho lugar. Verdaderamente Brasilia fue un masterpiece definitivamente para Niemeyer, pero cabe recalcar que, volviendo a lo mismo, esta capital soñada no resultó como se deseaba al principio, como lo tenían en mente Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, pero de alguna forma su idea inicial, que era construir en el interior del país, interior en el centro de Brasil, pues sí, definitivamente se logró. Entonces estuvo bastante bien, pese a todos los errores posteriores que se notaron después de estar construido, pero eso, como les digo, es para hablarlo de una forma un poco más profunda en otro video tal vez. Pero fue muy importante todo lo que se logró en esta capital. Ahora, si hablamos de las obras arquitectónicas de Niemeyer, me gustaría destacar 4 en específico. La primera es la Catedral de Brasilia, donde les menciono que Niemeyer logra crear y diseñar varios proyectos muy hermosos, muy sensuales, y uno de estos es la catedral, que puedes apreciar desde el exterior. 16 columnas de hormigón, pero están en una forma semicurva, por así decirlo. Entonces, la forma muy peculiar de Niemeyer, de su arquitectura, es como él logra
que toda la estructura alrededor de un cuerpo de agua se vea reflejado, y estas columnas que les digo que son semicurvas muestran como si tuvieran la intención de crear una representación, como si dos manos estuvieran queriendo alcanzar el cielo, más o menos algo así. Y se puede apreciar una altura impresionante, la curvatura blanca, esa sección parabólica, en serio que está muy bonito. Les mostraré la imagen para que lo puedan apreciar. Y también en dicha catedral pues hay como 4 esculturas de bronce que se encuentran en las esquinas, y estas tienen un significado simbólico en cuanto a una representación de 4 evangelistas. La segunda obra arquitectónica de la cual me gustaría hablarles es sobre la Plaza de los Tres Poderes, que bueno, fue una de las construcciones con las que empezó Niemeyer la capital. Y en esta hermosa plaza se encuentran los edificios estatales de Brasilia y una de las banderas nacionales más grandes del mundo. El Tribunal Supremo Federal y el Congreso Nacional cuentan con 2 cúpulas y torres gemelas, así como el Palacio de Planalto, donde permanece el presidente. Esta plaza es la base del poder político del país. Cada uno de ellos está representado de forma fascinante a través de la arquitectura moderna de Niemeyer. Por ejemplo, el Palacio de Planalto deja maravillados a quien lo observa por su diseño moderno y futurista, con esas curvas blancas y una gran rampa que conduce a la entrada, muy característico de la arquitectura de Oscar Niemeyer. La tercera obra arquitectónica de que les quiero hablar sobre Oscar Niemeyer es su propia casa, el cual se llama Casa das Canoas, que está ubicado en Barra del Tijuca, en uno de los suburbios de Río de Janeiro, para él y su familia. Se distingue por no existir una sola línea recta. El diseño interior lo llevó a cabo con su propia hija, Ana María. Él mismo menciona que quería algo sencillo como él. Entonces, simplemente diseñó algo que se adaptara al terreno y en el que se encontraba, siendo uno mismo con la naturaleza. Inclusive, una vez Gropius, el arquitecto, lo visitó y le dijo: muy bonita tu casa, pero no se puede replicar. A lo que Oscar Niemeyer solamente se quedó como de: no necesito replicarlo, porque se supone que la arquitectura tiene que ser única en cada espacio. Por último, pero no menos importante, el Museo de Arte Contemporáneo Niterói. Esta es una de sus últimas obras, diseñado como una estructura flotante para sacar provecho de las magníficas vistas al mar. Él lo definió como el perfil del museo, una línea que nace desde el suelo y sin interrupción crece, y se despliega de forma sensual, como a él le encanta, con curvas, hasta su cobertura. La forma del edificio siempre se la imaginó circular, se fijó y en su interior se detuvo de forma apasionada. Y bueno, gente bonita, muchas gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesante todo lo que les compartí el día de hoy. Si quieren conocer más sobre arquitectura, les invito a que se suscriban al canal, compartan y dejen un like. Hasta la próxima.